Bienvenidos a Latitud Rusia en Fox Sports. Ya antes en este espacio vimos sobre lo que es esta sala del Metropol, con lo que algunos ven como la primera Copa del Mundo de ajedrez. Pero aquí mismo también, en 1905, el zar Nicolás II, justo enfrente de este edificio se encuentra la Duma, el Parlamento ruso. El zar Nicolás II había dado una apertura para cierto tipo de democracia, y en las celebraciones, al estar la Duma enfrente de esta sala, pues vino toda la aristocracia rusa, los más liberales, a festejar que tendrían ese tipo de derechos. No obstante, que aquí se levantó a cantar el gran músico ruso, el gran tenor Shaliapin. No obstante, las reformas planteadas por Nicolás II fueron luego echadas para atrás. Muchos historiadores dicen que él daba 2 pasos adelante y luego 3 atrás, y así terminó con una manera tan trágica en el fallecimiento, en el asesinato por la revolución. Pero al margen de eso, llegada la revolución, aquí se atrincheraron los soviéticos, los bolcheviques. Aquí se atrincheraron y aquí llegó a haber reuniones de Lenin con Trotsky. Incluso en este hotel se hospedó Bukharin. Toda la historia rusa, toda la historia soviética parece transcurrir en este lugar. Vamos con la frase de este día, y la frase es de Vladimir Nabokov, de los que tuvieron que dejar Rusia en aquel contexto. No queda ninguno de nuestra tribu en Rus. Ojo al término Rus, que es el original. Algunos de nosotros nos fuimos en remolinos como espirales de niebla. Otros se dispersaron por el mundo. Nuestros ríos nativos son melancolía. Se refería seguramente también al río Moscova, tan cercano con su hermoso caudal a este sitio. Arrancamos. Viviremos la historia de Chernobyl, la ciudad que aún recuerda el accidente en sus centrales nucleares. El cuarteto de Liverpool hace ilusión a la antigua Unión Soviética. Repasaremos la relación entre los Beatles y la extinta URSS. Bélgica busca ser el caballo negro en Rusia. Con el delantero de poder Romelu Lukaku, podría conseguir cosas importantes. Recordaremos a Ernest Borgnine como Boris Baslov y su papel en la estación polar Zebra. Recuerdos, símiles y mensajes de Alejo Carpentier a su madre con las bellas artes rusas. La travesía de cruzar el país más extenso llega a su fin. Aquí inicia el último capítulo de Latitud Rusia. Rusia 2018 ya es. Rusia 2018 está por comenzar, y con mucha emoción y con mucha gratitud a ustedes por su compañía, por su confianza, por supuesto a Fox Sports, a National Geographic, por todo el respaldo para este gran proyecto. Llegamos al último de estos 22 capítulos de Latitud Rusia, compartiendo con ustedes, porque mucha gente me lo pedía en redes, el grueso de los libros que hemos ido utilizando para realizar este proyecto. Sí, evidentemente hay más, hay de historia, hay de sociología, hay de cada faceta de la cultura rusa, pero por aquí tenemos muchísimos de los libros que le fuimos presentando durante todo este camino, que si de Pushkin, que si de Gogol, que si de Tolstoy, este de Ian Fraser sobre Siberia, este sobre la hija en especial de Stalin, sobre Svetlana, sobre las hermanas Romanov, las hijas del último zar Nicolás II, sobre Pasternak, Dr. Zhivago, Solzhenitsyn, Maxim Gorky, en fin, parte de este camino que hemos tenido con ustedes, agradeciéndole de corazón. Hemos llegado ya al capítulo 22, vaya camino el que hemos ido teniendo. Y en particular hoy le voy a compartir el siguiente para el reportaje que ahora le presento. Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Ciertamente la premio Nobel no es rusa, sino bielorrusa, pero me pareció relevante compartírselo cuando vamos a tener el siguiente reportaje, después de que estuvimos unos días atrás con motivo de la Liga de Campeones de Europa, de la Champions League, en Kiev, y a un costado, a un par de horas en coche, en Chernóbil, el sitio del peor desastre nuclear de la historia. Veamos el siguiente reportaje en ese punto fantasma. 30 kilómetros a la redonda están completamente vacíos. Chernóbil, solamente ese nombre basta para evocar el miedo, el pánico, lo que provocó ese nivel de desastre. Veamos el siguiente reportaje. Flores de 4 colores al pie de un rústico muro. Chernobylsky Rayón se puede leer. Región de Chernóbil. Flores de plástico, flores sin vida. ¿Acaso aquí, en esta frontera entre Ucrania y Bielorrusia, tenía que ser así? Flores inertes y un colchón desvencijado y unos zapatos de tan polvosos camuflados y una botella y un diario abandonado y paredes nostálgicas de cuando como tal sirvieron.
Танечка, иди сюда быстрее, у нас атомная горит. Ой, мать. Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Леонид Алексеевич. Алло, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Hemos salido de Kiev un par de horas antes. Hemos llegado a ese cruce, a la zona de exclusión, al perímetro de seguridad, a 30 kilómetros de la central nuclear. Peligro y memorial. Máscaras ante la capilla. Cruzamos. Entramos. A partir de aquí, la vida está en pausa. 32 años, desde el 26 de abril del 86, desde el mayor desastre en una central nuclear de la historia. Vida larga al comunismo, que nos traerá un futuro brillante, puede leerse en el teatro de este centro cultural cerca de Chernóbil. Vida larga al comunismo y pensar que parte de las consecuencias de esta tragedia, parte de las consecuencias de esta debacle, fue justamente que el comunismo terminara de caer. Simplemente no estábamos preparados para esta situación, admitiría el líder soviético Mikhail Gorbachev. Si algo de fe quedaba a los soviéticos en su régimen, aquí, en Chernóbil, con la explosión, con el precario control de daños, se despedazó. Simbología oxidada del comunismo, señalizaciones que ya nadie atenderá, accesos a zonas antaño prohibidas, vehículos destartalados y de pronto, esto. Aquí nos quedamos sin palabras. Difícilmente encontraremos algo tan colosal, tan abandonado. 150 metros de alto, 750 metros de largo. Esto iba a ser el principal escudo antimisiles de la Unión Soviética. Traigo este aparato para cotejar cómo la radiación va elevando en este punto a escasos 5 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil. Por esa razón quedó abandonado. Por esa razón el óxido es todo en este inmenso lugar. Ahora caminamos sobre un mapa de los territorios evacuados, por un paseo con los anuncios de localidades engullidas por esta historia. Por ejemplo, esta, cuya guardería mantiene más de 3 décadas después juguetes y letreros para niños entre polvo. O el que iba a ser el parque de diversiones, o este hospital que atendió a las primeras víctimas, bomberos cuyos restos de uniformes continúan saturados de radiación. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil a mis espaldas, con su doble cubierta, con su doble sarcófago, el primero construido de inmediato buscando aislar la sustancia tóxica liberada, el segundo recientemente en un afán de proteger toda esta área. Aquí en primera instancia este memorial. Aquí ingresaron de inmediato los llamados liquidadores, no con la ropa indicada, no con las condiciones indicadas. Ellos fueron quienes más padecieron los efectos, los estragos de este desastre nuclear. Subimos a lo más alto de lo que fue un edificio habitacional. A la izquierda contemplamos la frontera con Bielorrusia. A la derecha, la forma en que la naturaleza ha recuperado lo que alguna vez el humano consideró propio. Al pie de ese reactor por el que se construyera esta ciudad. Al pie de ese reactor por el que en 1986 se evacuara. Abajo, un zorro corre libre e inconsciente de que le tocó vivir en esta tierra radioactiva, en esta tierra maldita, en Chernóbil, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Tan cerca del arranque de la Copa del Mundo, continuamos el recorrido por cada mundial. En este caso, Rusia 2018. ¿Qué ha sido el precedente, qué ha sido el preámbulo de cara a este certamen? Los conflictos rusos, evidentemente, con Georgia y con Ucrania, pero también, tras lo que supuso Sochi 2014, la sanción por dopaje en relación al Comité Olímpico Ruso.
Europa Occidental asumía que luego de 12 años de Alemania 2006, el mayor lapso de tiempo que jamás haya pasado sin que recibiera una Copa del Mundo, 2018 tenía que ser suyo. No contaba en ese diciembre de 2010 con el momento de los países BRICS. China recién había organizado los Olímpicos de Beijing. El Brasil de Lula tenía asignados Mundial y Olímpicos. Sudáfrica venía de su Copa del Mundo. Solamente la India faltaba por aventurarse porque Rusia iba por todo. Gran Premio de Fórmula 1 y Juegos de Invierno en Sochi, a lo que pretendía añadir, en ese instante, el Mundial 2018. El Mundial se había convertido en prioridad para el régimen de Vladimir Putin y Rusia aseguró cada voto, confirmando que sería invencible al lograr una alianza con Qatar, que ese mismo día conquistó el 2022. Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Rusia se imponía y pronto Jerome Valls, entonces secretario general de la FIFA, dejaría una declaración de escándalo. Menos democracia a veces es mejor para la organización de un mundial. Cuando se tiene un fuerte jefe de Estado que pueda decidir, como Putin en 2018, para nosotros es más fácil que un país como Alemania, donde uno debe negociar a diferentes niveles. Se sabía que el camino de Rusia sería complejo, pero no se podía sospechar todo lo que se iba a precipitar desde esa elección en 2010 hasta el Mundial. Ya en 2008, Rusia había entrado en conflicto con la exrepública soviética de Georgia y rebeldes prorrusos declaraban la independencia en las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, esta última a escasos kilómetros del Estadio Olímpico y Mundialista de Sochi. Para 2014, la crisis era con Ucrania, cuyo gobierno buscaba alejarse de Moscú y acercarse a la Unión Europea. Entonces el oriente ucraniano se escindió bajo soberanistas afines a Rusia, Luhansk muy cerca de la sede de Rostov del Don y Donetsk, lo que fuera cuna y casa del club Shakhtar. De inmediato, la península ucraniana de Crimea era anexada por Rusia. ¿Qué había pasado? Geopolítica y puntos estratégicos al margen, más allá del deseo de Putin de devolver a su país a la primera línea de hegemonía mundial, hacerlo temido y respetado. Y además, que la vieja política soviética de rusificación, de trasladar a minorías rusas a todo confín del territorio, terminó por funcionar. Crimea se fue porque sus habitantes son de habla y etnia rusa, lo mismo que Abjasia en Georgia o Luhansk en Ucrania. Como añadido en tan volátil camino al mundial, Putin se involucró en la guerra de Siria, respaldando al gobierno de Bashar al-Assad y luego fue acusado de intervenir vía cibernética en diversos procesos electorales, sobre todo en el de Estados Unidos en 2016. Algo más, por si faltara, la suspensión de los atletas rusos de los Olímpicos acusados de dopaje de Estado. Muy difícil encontrar una sede en la que haya sucedido tanto en materia de política internacional como Rusia para el Mundial 2018. Del momento, 10 años atrás de los BRICS, buscando en el deporte otra proyección, se pasó al del evento deportivo como cereza en un pastel geopolítico de lo más complicado. Como en casi todo lo demás, el reelecto Putin, abrazado a Pelé y Maradona en el sorteo, haciendo su voluntad. ¿Qué dijeron que dejaríamos esta sección de las tradiciones rusas sin pasar por la balalaika? Imposible hacerlo. De una guitarra triangular de madera, de esa guitarra triangular que solamente tiene 3 cuerdas, surge el sonido nacional de Rusia. Balalaika es su melódico nombre, uno de los nombres además más habituales para restaurantes rusos, colegios de ruso que se encuentran por el mundo, balalaika. Algunos establecen su origen en el oriente del país, en particular, como con tantas otras facetas que hemos visto intrínsecas a Rusia, pudo ser herencia mongola de sus vecinos los mongoles. La cantidad de cuerdas puede variar de 2 hasta 6, pero con 3 es la balalaika clásica desde al menos unos 350 años atrás. Desde entonces se posicionó como la música de las zonas rurales, de la provincia, de los humildes en Rusia, de los juglares que lo utilizaban como apoyo al entregar su mensaje. Un siglo atrás, Vasily Andreyev se propuso retomarla, proyectarla, darle difusión, que ya no quedara solamente en los pueblos. Gracias a su amor, ha crecido y se ha convertido en una belleza rusa que ha conquistado el mundo entero, diría el gran tenor Fyodor Shaliapin.
Ha aparecido en infinidad de películas la balalaika, esta guitarra rusa sobre todo, las que aluden al mundo eslavo. Cuando aparece algún personaje ruso se suele colocar su sonido. Lo mismo ha sonado en numerosas canciones occidentales. La frase más coreada jamás sobre la balalaika, nada menos que de los Beatles, del cuarteto de Liverpool, en Back in the USSR. Déjame oír el sonido de tu balalaika, ven a darle calor a tu camarada, he vuelto a la URSS, decían los Beatles, y escuchamos ese fragmento cuando mencionan la balalaika. Esa guitarra triangular es muy bonita, tiene un sonido, a mí me suena a Rusia, evidentemente no podía sonarme otra cosa, ¿no? Pero sí es un sonido con esa nostalgia, con esa suavidad que nos puede remitir al mundo eslavo. Una pausa, continuamos en Latitud Rusia por Fox Sports. Continuamos en Latitud Rusia por Fox Sports. En la frase de arranque del programa veíamos a Nabokov refiriéndose no a Rusia, sino a Rus. Y es que ese es el término original que puede provenir de la palabra luz o también de aquellos que reman. Una palabra utilizada en idiomas bálticos, en algunos incluso suena igual decir Suecia o Rusia. Como sea, la primera Rus que hubo era en Ucrania, la Kievan Rus, en la actual capital ucraniana, en Kiev. De ahí podría venir el término Rusia. Y en un día tan libresco, compartiendo tantos libros tan maravillosos sobre Rusia, vamos a la última obra que le presentaremos en este camino de 22 capítulos. Lermontov, otro de los grandes escritores rusos. Por 3 vías logramos reconstruir las andanzas del antihéroe Grigori Pechorin en el libro Un héroe de nuestro tiempo. El libro es de Mikhail Lermontov. Por sus diarios conocemos algo de él, por el testimonio de uno de sus compañeros en el frente y por un narrador que lo sabe todo, que tiene acceso a mayor información. Así, por esas 3 rutas, Lermontov desata una de las novelas más relevantes de Rusia y en general del siglo XIX, aunque ese Pechorin, ese héroe de nuestro tiempo que da título al libro de Lermontov, es todo menos un tipo ejemplar, manipulador, malvado, impulsivo, siniestro, maltratador, muy negativo en su relación con las mujeres. Decía Lermontov sobre él: es de verdad un retrato, pero no solo de un hombre, es un retrato construido de todos los vicios de nuestra generación en su mayor expresión. Un molde que ha sido desde entonces retomado. La audiencia o el lector o quien lo sigue logra involucrarse y hasta desear lo mejor a un personaje que es del todo nocivo, como insiste el propio autor en voz de Pechorin con esta frase: causar a otra persona sufrimiento o alegría, no tener derecho a ello. ¿No es eso el alimento más dulce para nuestro orgullo? ¿Qué es la alegría sin orgullo gratificado? Es lo que dice Lermontov. Recientemente, comparto, se lanzó una espléndida adaptación a ballet, surgió en el Ballet Bolshoi de Rusia, de la obra más trascendente de Lermontov, de Un héroe de nuestro tiempo. Esto se ha convertido en una producción de cine ahora, está puesta en escena en ballet, que además llama mucho la atención por la perfección, por la manera tan sofisticada como fue lanzada. Vemos algo de cómo fue llevado al ballet Un héroe de nuestro tiempo, de Lermontov. No nos podíamos ir de esta latitud sin presentar a otra de las grandes plumas que ha tenido Rusia, que ha regalado a la humanidad. Con los excesos, con las tropelías, con la tragedia que dejó la relación de Bélgica con el Congo en África, sobre todo me refiero, claro, a la época colonial
y al rey Leopoldo de Bélgica, llama la atención que en la selección belga actual brillen y tengan un rol tan relevante descendientes de congoleses cantando un himno vinculado a esa familia real que desciende de aquel terrible rey Leopoldo con lo que generó en el Congo. Y en particular me voy a referir al delantero estrella de Bélgica, al sensacional Romelu Lukaku. Aquí su historia. Un portento físico desde su más tierna infancia. A Romelu Lukaku no le creían su edad cuando empezaba a jugar, pues en su etapa de formación muchos padres de los jugadores rivales se negaron a enfrentarlo al considerar que había falseado su edad. Para sus padres, profesores y amigos, eso era una señal de racismo contra el único jugador de raza negra en la pequeña población de Vintam, entre Amberes y Bruselas, donde los Lukaku pasaron su infancia. Jugó en las inferiores del Ruppel Boom, hasta que el coche de sus padres se descompuso y ya no podían llevarlo a entrenar. Entonces pasó al club de la ciudad, el Vintam, y luego al Liers, al que llegó con 11 años de edad. Un año después desembarcó en el Anderlecht. Con apenas 16 años debutó en un partido ante el Standard de Liège, apenas unas semanas después de firmar su primer contrato profesional. Antes fue convocado por los equipos de Bélgica Menor. En la sub-15, un entrenador dijo al padre de Romelu que solo lo convocaría si aceptaba jugar como extremo izquierdo. Pero Roger le afirmó con seguridad que su hijo era el mejor centrodelantero del equipo y que si no le daba esa posición, mejor no lo llamara. Ahora con 25 años, Romelu encara su segundo mundial, tras quedarse en cuartos de final en Brasil 2014. Para un atacante cuya máxima cualidad no es la velocidad, la estatura, su polivalencia u olfato de gol, sino el hambre, el reto de Rusia 2018, junto a un equipo lleno de talento, hace que Romelu Lukaku tenga argumentos para soñar con lo máximo. Una de las mejores maneras de acercarse a un idioma, por supuesto más allá de las clases correspondientes y de escucharlo, familiarizarse con sus sonidos, es también poder leer libros como este. Aquí tengo, entre todo esto, este de Gogol, La nariz, que aparece en inglés y en ruso. Y digo que es una muy buena manera. También hicimos el mismo ejercicio con el Onegin de Pushkin, porque uno puede ir comparando las palabras y entonces comprender mejor cómo se estructura un idioma. Parto de eso para lanzarnos a la escuela. Para empezar con esta última lección, no los puedo mandar a tierras mundialistas sin terminología futbolística. Claro, eso no va a aparecer en ese libro de Gogol ni en el de Pushkin, pero son palabras muy similares casi siempre, así que usted les va a entender. Ahí está, penalti, no tiene más problema. Penaltie, lo pronuncian así, penaltie, y así es como se escribe en cirílico. Si usted quiere demandar algo en el estadio, aunque el árbitro no sea ruso, ya sabrá cómo gritarle, venga, márcalo, penaltie. Y después vamos a la siguiente de estas, es muy parecida también, tomada, que si de alemán, que si de francés, en el común de los idiomas son igual. Trainer, entrenador, de esta manera, trainer, es como se le llama al entrenador del equipo, al director técnico. Luego hay palabras también tomadas del argot bélico como delantero, que es bombardier, el bombardero, así es como se dice. Vamos a la siguiente, en esta última lección, esta última escuela de la actitud Rusia, futbolista. Las he colocado aunque suenen igual, para que usted vea cómo se estructuran las letras, se quedan en cirílico y de qué manera, que además puede ser un alfabeto que a mi gusto se ve muy bonito, hasta pictórico, de pronto con esa F en un principio, futbolista. Una más para que pueda demandar lo que requiera en el estadio Luzhniki o en Kazán o en Kaliningrado. Así es como se va a pedir el offside. Offside, así de sencillo, con su doble F, aparece esa C que tiene el fonema S, y con la D al final, esa D rusa que es idéntica a la delta griega, offside. Y por último, tampoco lo podemos dejar irse a Rusia sin decir bien como usted necesite a quien apoya, ¿no? Yavaleuza, en mi caso, Mexicanskaya Komanda, pero también puede ser Yavaleuza Argentinikinskaya Komanda, o el equipo que usted sea que apoye. En este caso es Yavaleuza, yo apoyo, o yo estoy con, o yo voy con, Yavaleuza Mexicanskaya Komanda, al que usted apoye, así lo puede decir Yavaleuza. En todo el vocabulario del fútbol, gol, ¿cómo se dice? Muy sencillo, gol, así de simple. Continuamos en Latitud Rusia y nos vamos a nuestro tip para turistas de las secciones que agregamos porque usted tuvo el detalle de pedirlas en redes sociales. Si a usted le gusta tomar su café o su té por la mañana, por la tarde, a cualquier hora, con
endulzante, con endulcorante, le debo de comentar que no es común que aparezca esto en las cafeterías, en los restaurantes de Rusia. Es cuestión cultural. De hecho, en nuestros países pues es de todos los días encontrarlo, ¿no? En Rusia podrá enfrentar algunos problemas en este sentido. Los rusos suelen utilizar azúcar normal y en muy buenas cantidades, incluso miel, para endulzar lo que quieran, el café, el té, lo que sea. Por eso en el común de sus establecimientos, donde despachan bebidas calientes, no está expuesto el endulzante, el sustituto. Vale la pena decirle, si usted lo requiere, pídalo ahí en la tienda. Pero es muy factible que incluso en cafeterías, pues con cierto renombre por allá, no tengan, y cuando tenga va a ser sobre todo en presentación en pastillas, no en polvo. Si para usted es tan importante para su mundial, para las levantadas, que si el aeropuerto, que si los traslados, pues llévese sus sobrecitos desde su país de origen y así podrá ir endulzando lo que tenga que endulzar. No es el fin del mundo si no lo lleva. También le digo que no es siempre hay refrescos dietéticos, no siempre hay comida dietética. Los índices de obesidad han incrementado últimamente en Rusia, como en buena parte del mundo, desafortunadamente. No obstante, sigue sin haber en el común de los lugares el tipo de sustituto de azúcar para que usted tome sus provisiones. Sé que no es tan relevante como la de las emergencias o como otras más que aquí les he compartido, de la Visa, del Fan ID, pero usted ya sabrá la relevancia que le da el que normalmente en Rusia no haya endulzante o sustituto de azúcar o haya que pedirlo, en especial en la barra a quien le ofrece su bebida. Continuamos. Parte de lo que he disfrutado en este camino por Actitud Rusia es que buena parte del contenido lo han sugerido ustedes en redes sociales. Es el caso del personaje ruso que presentamos este día. Ya lo hemos repetido hasta el cansancio. La Unión Soviética logró poner al primer hombre en el espacio, a Yuri Gagarin, en 1961. Pero apenas un par de años después, los soviéticos también tuvieron a la primera cosmonauta. Sí, la primera mujer en salir del planeta. Valentina Tereshkova había sido elegida por encima de otras mujeres para esta misión por varias razones. Su disciplina, edad, su estatura y peso idóneos para la operación, aunque también se recurrió a Tereshkova por motivos simbólicos, según se cuenta, un origen proletario, hija de un héroe de guerra, un personaje, un soldado fallecido en la lucha contra el fascismo, en la Gran Guerra Patriótica o Segunda Guerra Mundial. La carrera espacial estaba en pleno. En su diario, el líder del programa espacial ruso, Nikolai Kamanin, revela: necesitamos mujeres jóvenes y fuertes que puedan prepararse para los vuelos en 5 o 6 meses. El objetivo principal es que los estadounidenses no nos adelanten. Kamanin así lo estaba diciendo y entonces el 16 de junio de 1963 Tereshkova salió en la nave Vostok 6, dio 48 vueltas al planeta y luego de 3 días, casi 3 días en órbita, volvió. Experimentó severos problemas al no lograr controlar la nave en cierto punto. Eso, como puede penosamente entenderse, se atribuyó en su momento a que era mujer. Mas el problema era de ingeniería, no era su culpa, como ha quedado muy claro. Al final todo se corrigió y desde Moscú se llamó al líder soviético Nikita Khrushchev para que la pudiera felicitar, como podemos ver en estas imágenes de Khrushchev, felicitando a Tereshkova. Al volver a tierra, fue rodeada por quienes por ahí estaban pasando, la comenzaron a aclamar, la comenzaron a alimentar, le dieron que si leche, comida, lo que encontraban, agradecida y muy generosa. Regaló ese día todo lo que incluía en su nave, no se guardó recuerdos. De esto también la culparía el Kremlin diciendo, no eran sus cosas, eran del Estado. Fue un gran momento en el que Tereshkova dijo, me están recibiendo así desconocidos, yo les doy esto. De inmediato se convirtió Tereshkova en leyenda, apodada Chaika o Gaviota por su vuelo. Haría carrera política, daría nombre al primer campeonato soviético de fútbol femenil. Tereshkova se iba a llamar el primer torneo femenil de fútbol. Sería por todos venerada y respetada. Todavía vive, sigue deseando con más de 80 años ir a Marte. Si las mujeres podían trabajar en la industria ferroviaria rusa, ¿por qué no iban a poder ir al espacio? De las frases que dejó esta mujer, Valentina Tereshkova, que luego tenía momentos muy poéticos, que cuando se va saliendo hacia el espacio dice, quítate el sombrero que vengo a saludarte. De esa manera lo planteaba Tereshkova, la primera cosmonauta en el espacio. Le voy a compartir algo. Cuando estábamos por estrenar el primer capítulo de Actitud Rusia,
No estaba incluida esta sección que terminó por ser una de las consentidas de la gente, según me lo compartieron en redes sociales, en las calles, por diferentes vías. Me refiero a la del villano ruso. En ese instante comenzamos con Iván Drago. Y hoy toca turno a Boris Baslov, un personaje que surgió como villano soviético cuando la Guerra Fría enfilaba hacia sus puntos de mayor tensión. En 1968 llegaba a la pantalla grande la película Ice Station Zebra, basada en el libro homónimo, publicado 5 años antes, ahí en los años 60, y más o menos, o así se quiso vender, un libro inspirado en hechos reales. A diferencia del común de los filmes de espionaje y misterio en torno a la rivalidad entre la URSS y Estados Unidos, esta película sí acaparó premios por su buena realización. Boris Baslov es un agente soviético que forma parte de una misión para rescatar a unos científicos en el Ártico. Es un tipo que aparece confiable, amigable, uno más, integradísimo a ese grupo encabezado por los capitalistas, por británicos y estadounidenses. Una serie de accidentes en la misión propician que se busque al traidor. Y claro, en la retórica de la Guerra Fría, el traidor tenía que ser el ruso. Ernest Borgnine da vida al enigmático y peligrosísimo, muy peligroso, Boris Baslov. Las dos lecciones de la película. Primero, que la Tercera Guerra Mundial era una posibilidad. Segundo, no confiar nunca en los rusos, que querían sabotear esta misión porque era un satélite que se había perdido, la información que tenía el satélite. En fin, este es el último villano ruso que les compartimos en Latitud Rusia. Reiterando, si incluimos esta sección en el programa fue también para entender de qué manera la cultura popular occidental se ha acercado con esa etiqueta, con ese estereotipo hacia los rusos. Vemos a Boris Baslov en Ice Station Zebra. Ya regresamos, Latitud Rusia, desde Moscú. Cuando las estrellas del fútbol nacidas en África son una gran cantidad, cuesta entender lo que pasaba en el mundo en los años 60, cuando emergió el gran Eusebio, la Pantera Negra. Un rostro melancólico incluso en el festejo, quizá a nombre de las decenas de millones de africanos que, a diferencia de sus abuelos, durante los anteriores siglos habían sido desplazados en atroces barcos hacia el peor de los sometimientos en lo desconocido. Eusebio, todavía habitante de una colonia, por ende, jugador de Portugal, con su padre angoleño, con su madre mozambiqueña, con su nacimiento en la actual Maputo. En 1942 había visto nacer a dos hombres que cambiaron la historia del orgullo negro. Eusebio en el continente africano, Jimi Hendrix en Estados Unidos. Vidas de inicio un tanto paralelas, porque cuando comenzaban los años 60, los dos ya deslumbraban. Uno, mágico y estridente con la bella guitarra. Otro, contundente e intimidante a cada remate al balón. Eusebio sería catalogado Patrimonio Nacional en Portugal, prohibida su venta a clubes extranjeros como la Juventus, que le quería. La razón, en una África que se descolonizaba, la dictadura portuguesa se sostenía de una metáfora. Angola y Mozambique se mantendrían pegadas a Lisboa, mientras Eusebio también lo estuviera. Para cuando, ya lesionado y caída la dictadura portuguesa, se le permitió emigrar, Mozambique y Angola también se habían independizado. 4 desprendimientos casi simultáneos para los lusitanos. De sus 2 piernas,
y de sus 2 principales colonias en África. Nunca pensé que en la matrioshka de grandes escritores rusos, junto a Dostoyevsky, Tolstoy, etc., pudiera aparecer el cubano Alejo Carpentier. Alejo, o para su madre, Alexei. Sí, él es visto como uno de los máximos representantes del boom latinoamericano. Alexei, he dicho, ya que su madre era rusa y por ello le fue elegido ese nombre, Alejo. Pocos meses después, dicho esto, de que el Zarévich, el hijo de Nicolás II, el heredero al trono en la Rusia zarista, fuera bautizado en San Petersburgo con ese mismo nombre tan ruso, Alejo o Alexei. Por ese vínculo, cuando Carpentier apenas tenía 9 años de edad, viajó a la Rusia que antecedió a la Revolución, conoció su idioma, se familiarizó con su cultura. En alguna carta explicaría a su madre que gracias al arte ruso lograba acercarse a ella. ¿Qué rusa es la obra? ¿Cuánto me acordé de ti? Cuando veo ese tipo de teatro eslavo, me parece que te comprendo mucho mejor, le decía Alejo Carpentier, el gran escritor cubano, a su madre. Época en la que su rutina en París, donde vivía, estaba saturada de elementos rusos. Celebrar la Pascua rusa, asistir a la iglesia cristiana ortodoxa, comer la sopa borscht, que es una delicia. Lo mismo defendía con fiereza, defendía con todo el arte soviético de los ataques generados en Occidente durante la Guerra Fría y en numerosas conferencias. Ya de vuelta en la Cuba de Castro, se pronunciaría a favor del Estado soviético, devoción a la obra del poeta Mayakovsky, del músico Prokofiev, del cineasta Sergei Eisenstein. Especialistas en la obra de Carpentier han hallado grandes paralelos en la construcción de sus personajes respecto a los personajes de los clásicos rusos. Por ejemplo, entre Natasha Rostova de Guerra y Paz, la gran obra de León Tolstoy que por aquí tenemos, y la Sofía que aparece en El siglo de las luces de Carpentier, dicen que hay algunos paralelos. Lo mismo Vera en La consagración de la primavera de Carpentier es hija de un ruso de Azerbaiyán. Su fascinación por las letras rusas, por esa patria de su madre, se resume en esta frase: no es que falten buenas novelas en el siglo XIX, pero a muy pocas cuadra el título de gran novela cuando se ha mencionado la guerra y la paz. Así se refería Alejo Carpentier, el sensacional escritor cubano, reitero, medular en el boom latinoamericano. Así se refería a la gran obra de León Tolstoy, ese Alexei Carpentier, cubano de madre rusa. Hemos dejado para el final de este maravilloso camino en latitud Rusia y en este viaje por la música rusa, hemos dejado para el final nada menos que a Sergei Rachmaninoff, otro de los grandes compositores que no podían faltar. Sí, por supuesto, ya pasamos por Tchaikovsky, Shostakovich, Prokofiev, Stravinsky, por cada género musical, por las canciones folclóricas rusas inclusive, pero ahora es momento de disfrutar a Sergei Rachmaninoff, un artista obsesivo, un pianista genial. Cuando su primera sinfonía fue mal recibida, fue criticada, cayó en depresión y por largo tiempo dejó de componer. Antes había de hecho sido profundamente influido por Piotr Tchaikovsky. Al llegar la revolución bolchevique, se encontraba en Moscú dando conciertos para recaudar fondos para soldados heridos en el frente, en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, tras la revolución, se exilió, dando inicio a su periodo estadounidense tras aceptar las atractivas ofertas que desde Norteamérica le llegaban para conciertos. Algo que lo hizo único como pianista fue el tamaño de sus manos, pudiendo alcanzar hasta 12 o 13 teclas y componiendo piezas de imposible ejecución para buena parte de los mortales. De hecho, medía casi 2 metros. Verlo en escena era un espectáculo. Su impacto es notable en la música popular, por ejemplo, All by Myself, cantada en su momento por Sinatra, luego por Celine Dion, por Luis Miguel, en español como Perdóname, brota de uno de sus conciertos. Lo escuchamos. La música es una noche tranquila a la luz de la luna, el crujido de las hojas en verano. La música es la hermana de la poesía.
y su madre es la tristeza, aparte de compositor y genio del piano, poeta. Enorme de tamaño, como le decía, enorme de inventiva, enorme en su virtuosidad. La banda Muse, que ya hemos visto cómo esta banda británica retoma a Prokofiev, lo hace también con Rachmaninoff en el inicio de uno de sus conciertos y de sus discos. Hacemos una pausa, volvemos a Moscú con Latitud Rusia. Grande en historia, grande en cultura, grande en territorio como ninguno, aunque de repente si revisamos las cifras de PIB, de Producto Interno Bruto, Rusia aparece en el sitio número 12. México, por ejemplo, está en el 15. Ahora, si esto se refiere al ingreso per cápita, Rusia está entre el sitio 49 y el 52, al tiempo México entre el 61 y el 68, es decir, mucho más arriba en términos de Producto Interno Bruto que en el ingreso per cápita. ¿Por cuál Garry Kasparov comenzaremos, ahora que lo incluimos, por supuesto, en este segmento de leyendas del deporte ruso? ¿Por el genio del ajedrez o por el férreo opositor a Vladimir Putin, muy activo social y políticamente, incluso candidato a la presidencia, que terminó exiliándose? En la adolescencia ya quedaban claras las alturas a las que apuntaba ese personajazo nacido en Azerbaiyán, en una familia mitad rusa judía, mitad armenia. Todo se confirmó cuando a los 22 años Garry Kasparov asaltaba la cima mundial. Había derrotado a Anatoly Karpov, era el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia, experto, sorprendente bajo toda circunstancia del juego, imposible de ser sometido, dinámico, listo para romper toda regla, con una capacidad de concentración delirante, impredecible. Esto aplicó también a la política deportiva, porque si él rompía con el establishment al jugar, rompería también con la Federación Internacional de Ajedrez, dejando vacante su trono, y él iba a encabezar el nacimiento de un nuevo organismo mundial para esta disciplina. Lo mismo, este anti-establishment venía respecto a la Unión Soviética. A diferencia de su gran rival Anatoly Karpov, su antítesis para todo, se distanció de la URSS. En 1996 inició una serie de partidas Kasparov en contra de la computadora Deep Blue, creada por IBM. El hombre contra la máquina. Al cabo del tiempo y tras varios reveses, Deep Blue, la máquina, terminó por vencer al gran Kasparov. En 2007 inició su andanza política con el partido Otra Rusia, buscando derrotar al oficialismo en las elecciones. Un año después era preso. No podía postularse en contra de Putin o la gente cercana a Putin y terminaría por exiliarse en Estados Unidos, desde donde se mantiene como opositor al gobierno actual. Gran aficionado al fútbol y a otros deportes, pesa más su postura política, porque él, más que hacer un llamado al boicot de Rusia 2018, aclara, él nunca quiere perjudicar a los deportistas, pero sí dice que tiene que ser un momento para la protesta por derechos humanos, por otras cuestiones geopolíticas de Rusia, por lo del dopaje, por las políticas en relación con la comunidad homosexual. Ya desde Sochi 2014 esa era la postura de Garry Kasparov. Ahora con la Copa del Mundo ha mandado cartas recurrentemente protestando todo lo que hace el Estado ruso, diciendo que el Mundial es solamente una manera de lavar o maquillar esa imagen. Este es Garry Kasparov, el soberbio ajedrecista. Tuvimos en este camino aquí a Anatoly Karpov, a su gran némesis, tuvimos a Boris Spassky y ahora tenemos también a Garry Kasparov para cerrar de la mejor manera Latitud Rusia. Leyendas de Copa del Mundo. ¿Qué tal para cerrar Latitud Rusia? El Kaiser, Franz Beckenbauer, campeón como jugador en el 74,
campeón como entrenador, posteriormente en el 90, presidente del comité organizador para 2006, pero después con conflictos, acusado por sus manejos a nivel directivo. Beckenbauer. Su posición en el campo varió a cada año más retrasado. Desde su irrupción en Inglaterra 66 con 21 años, hasta su coronación como capitán en Alemania 74 ya con 29. No cambió su categoría, elegancia, dominio del juego, liderazgo. Su jugar de la más alta costura, jamás el fútbol tuvo pinta más aristocrática que con Franz Beckenbauer. Por eso le llegaría un apodo de noble, Kaiser Franz, por aquel monarca austriaco ante cuya estatua fuera retratado cuando iniciaba su carrera. Seguramente el futbolista de corte defensivo más celebrado de la historia, no importaba en dónde se parara, incluso si lo hacía solo con su portero detrás. Su influencia en el desempeño siempre era arrasadora. Conquistas que elevó del césped a la banca, con el título mundial con Alemania, ahora en Italia 90, y a los despachos como cabeza de la organización de la Copa del Mundo 2006. Ya después, otro tema, las suspensiones, el alejamiento del fútbol, producto de las investigaciones de corrupción en la FIFA, pero eso tiene que colocarse como mancha sobre el tercero de estos Franz, el dirigente, no el jugador, no el entrenador. Antes hubo una estrella del balón pulcra. El Club Múnich 1860, a inicios de los años 60, mucho más dominante que sus vecinos del Bayern, le rechazó. Ahí cambió la historia. Beckenbauer terminó en el Bayern. Desde entonces, solo hay un patrón en el fútbol, no solo bávaro, en todo Alemania. El Bayern es el dueño. El primer líbero de todos los tiempos, seguramente sí, con su visión, salida con balón en los pies, orientación de todo el once, lectura del rival. No es que no haya habido nadie antes del Kaiser como líbero, es que aún en épocas modernas y con otra infraestructura, ha habido muy pocos con su capacidad. Otro revolucionario del balón, capaz como todos los obreros de su barrio natal, Gießen, en Múnich, del sacrificio, de ponerse ropa del más arduo trabajador. Así se le recuerda, con el brazo inmovilizado en el llamado partido del siglo ante Italia en México 70. Dislocado y aún así tan distinguido como siempre, tan firme en su posición como nadie más. Fútbol digno de la casa de la ópera bávara en Múnich. Muchas gracias por habernos acompañado. Es ya la Copa del Mundo. Ha sido un privilegio compartir con ustedes toda esta latitud desde el inicio, desde la Copa Confederaciones en 2017, después en el sorteo cuando estábamos todos con la nieve y naturalmente todo lo que ha representado Rusia de cara a este mundial, su cultura, su literatura, su gastronomía, sus tradiciones, su convulsa y apasionante historia, pero también la de la Copa del Mundo. Hemos intentado con mucha humildad, pero con idéntica pasión, reflejar cuánto es este impresionante país. Gracias por su preferencia. Hasta pronto ya con el Mundial en Rusia.